Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para un viaje fascinante porque hoy nos vamos a sumergir en un mundo donde la pasión, la intriga y la aventura se entrelazan en un escenario de ensueño, Turquía. Hoy vamos a hablar de esas historias, esas novelas y películas que nos transportan a Turquía y nos dejan completamente sin aliento. Esos relatos que combinan el romance más apasionado con la acción más trepidante, todo con el exótico telón de fondo de las mezquitas, los bazares y los paisajes impresionantes de Turquía. Prepárense para un recorrido por algunas de las historias más adictivas que tienen a Turquía como protagonista. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos culturas, historias y relatos emocionantes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí, y me anima a seguir creando contenido que disfruten. Ahora sí, empecemos este viaje a Turquía a través de la ficción. Pensemos por un momento en esos ingredientes que hacen que una historia sea verdaderamente cautivadora. Necesitamos un romance que nos haga suspirar, personajes complejos con los que podamos conectar, una trama llena de giros inesperados y, por supuesto, un escenario que nos transporte a un mundo diferente. Y Turquía, con su rica historia, su cultura vibrante y su belleza natural deslumbrante, ofrece el lienzo perfecto para este tipo de historias. Una de las cosas que hace que Turquía sea tan atractiva para este tipo de narrativas es su dualidad. Es un país que se encuentra en la encrucijada de Oriente y Occidente, donde las tradiciones ancestrales se mezclan con la modernidad. Esta mezcla de lo antiguo y lo nuevo crea un ambiente de misterio y fascinación que es irresistible para los escritores y cineastas. La sensación de caminar por una calle donde un edificio moderno refleja la luz del sol sobre una mezquita milenaria, esa yuxtaposición, es combustible para la imaginación. Además, Turquía tiene una historia fascinante llena de imperios poderosos, intrigas palaciegas y batallas épicas. Desde el Imperio Otomano hasta la Turquía moderna, el país ha sido testigo de innumerables eventos que han moldeado su identidad y que proporcionan una rica fuente de inspiración para las historias. La caída de Constantinopla, la era de los sultanes poderosos como Solimán el Magnífico, las reformas modernizadoras de Atatürk, todos estos son capítulos de un drama histórico que sigue resonando en la cultura contemporánea. Pero, ¿qué tipo de historias encontramos ambientadas en Turquía que combinan romance y acción? Bueno, hay una gran variedad, desde thrillers políticos hasta romances históricos, pasando por historias de espías y aventuras exóticas. Lo que todas estas historias tienen en común es su capacidad para transportarnos a Turquía y hacernos sentir como si estuviéramos viviendo la historia en carne propia. Pensemos en las novelas de espías ambientadas en Estambul. La ciudad, con su laberinto de calles estrechas, sus bazares bulliciosos y sus cafés llenos de humo, es el escenario perfecto para una trama de intrigas internacionales. Imaginemos a un agente secreto persiguiendo a un terrorista a través del Gran Bazar, o a una espía seduciendo a un diplomático en un lujoso hotel con vistas al Bósforo. La tensión y el peligro están siempre presentes, y el romance, aunque a menudo prohibido, añade una capa adicional de complejidad a la historia. La atmósfera densa de Estambul, con su constante murmullo de idiomas y culturas, se convierte en un personaje más, un cómplice silencioso en la trama de espionaje. Cada esquina puede esconder un peligro, cada rostro una máscara. Otro género popular es el de los romances históricos ambientados en la época del Imperio Otomano. Estas historias suelen centrarse en las vidas de las sultanas, las concubinas y los eunucos que vivían en el harén del palacio de Topkapı. Imaginen los intrigas palaciegas, las luchas por el poder, los amores prohibidos y las traiciones despiadadas. Estas historias nos ofrecen una visión fascinante de un mundo opulento y despiadado, donde la vida dependía de la voluntad del sultán. El harén, con sus códigos secretos y sus complejas jerarquías, es un microuniverso donde el amor y la ambición se entrelazan en una danza peligrosa. La belleza exótica de las concubinas, la astucia de las sultanas, la lealtad ambigua de los eunucos, todo contribuye a crear un drama cautivador. Y no podemos olvidarnos de las historias de aventuras ambientadas en la Capadocia, con sus paisajes lunares y sus ciudades subterráneas. Imaginemos a un grupo de arqueólogos explorando las ruinas de una antigua civilización, o a unos aventureros buscando un tesoro escondido en las montañas. El peligro acecha en cada esquina, pero la promesa de la aventura y el romance los impulsa a seguir adelante.
Las formaciones rocosas surrealistas de Capadocia, esculpidas por el viento y la lluvia durante miles de años, crean un telón de fondo mágico y misterioso para estas aventuras. Las ciudades subterráneas, laberintos de túneles y cámaras excavadas en la roca, esconden secretos ancestrales que esperan ser descubiertos. La vastedad del paisaje y la sensación de estar en un lugar único en el mundo potencian el sentido de la aventura y el peligro. Por supuesto, muchas de estas historias también exploran las tensiones culturales y políticas que existen en Turquía. Abordan temas como la identidad nacional, la religión, la política y los derechos humanos. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la sociedad turca y a comprender mejor los desafíos a los que se enfrenta el país. La lucha entre la tradición y la modernidad, la búsqueda de la identidad en un mundo globalizado, la tensión entre la libertad individual y las restricciones sociales, son temas recurrentes que dan profundidad y complejidad a las narrativas ambientadas en Turquía. Pero, ¿qué es lo que hace que estas historias sean tan adictivas? Creo que es la combinación de elementos que ya mencioné, el romance, la acción, el misterio y la aventura, todo ello ambientado en un escenario exótico y fascinante. Pero también creo que es la capacidad de estas historias para transportarnos a un mundo diferente y hacernos sentir emociones intensas. Es la promesa de escapar de la rutina y sumergirnos en un universo donde todo es posible, donde el amor puede florecer en los lugares más inesperados y la valentía puede superar los obstáculos más difíciles. Cuando leemos una novela o vemos una película ambientada en Turquía, no solo estamos escapando de la realidad, sino que también estamos aprendiendo sobre una cultura diferente y expandiendo nuestros horizontes. Estamos descubriendo nuevos paisajes, nuevos sabores, nuevas costumbres y nuevas formas de ver el mundo. Desde la danza del vientre hasta la ceremonia del té, desde la gastronomía rica en especias hasta la arquitectura impresionante de las mezquitas, Turquía ofrece una riqueza cultural que enriquece nuestra experiencia como espectadores o lectores. Y quizás lo más importante es que estamos conectando con personajes que son diferentes a nosotros, pero que al mismo tiempo comparten nuestros mismos deseos, nuestras mismas esperanzas y nuestros mismos miedos. Estamos aprendiendo sobre la condición humana y sobre la universalidad de la experiencia humana. A través de los personajes podemos experimentar el amor, la pérdida, la alegría, el dolor, la traición y la redención. Podemos ponernos en su lugar y comprender sus motivaciones, incluso si no las compartimos. Así que la próxima vez que estén buscando una historia que los atrape y los transporte a un mundo diferente, consideren explorar las novelas y películas ambientadas en Turquía. Estoy segura de que encontrarán algo que les robará el aliento y los dejará con ganas de más. No tengan miedo de sumergirse en la cultura turca, de dejarse llevar por la belleza de sus paisajes y de emocionarse con las historias de sus personajes. Y hablando de historias que roban el aliento, quiero recordarles que en los comentarios pueden dejar sus recomendaciones de novelas, películas o series ambientadas en Turquía que les hayan encantado. Me encantaría conocer sus sugerencias y ampliar mi lista de historias para explorar. Me interesa mucho saber qué tipo de historias los atraen más. ¿Prefieren los romances históricos con sultanas poderosas? ¿O tal vez los thrillers de espías en las calles laberínticas de Estambul? ¿O quizás las aventuras en los paisajes surrealistas de Capadocia? Sus recomendaciones son valiosas para mí, y me ayudan a entender mejor sus gustos. Además de las historias que ya mencioné, hay muchas otras que merecen ser exploradas. Por ejemplo, las historias que se centran en la comunidad kurda en Turquía, que a menudo abordan temas de identidad, opresión y resistencia. O las historias que exploran la diáspora turca en Europa, que ofrecen una perspectiva única sobre la experiencia de la inmigración y la adaptación cultural. También hay historias que se centran en el arte y la música turca, que celebran la riqueza creativa del país. En el ámbito del cine, directores como Nuri Bilge Ceylan han logrado capturar la belleza melancólica de los paisajes turcos y la complejidad de las relaciones humanas. Sus películas como Winter Sleep y Once Upon a Time in Anatolia son obras de arte que invitan a la reflexión y al diálogo. En el ámbito de la literatura, autores como Orhan Pamuk han ganado reconocimiento internacional por sus novelas que exploran la identidad turca y la tensión entre Oriente y Occidente. Su novela My Name is Red es un ejemplo brillante de cómo la historia y la ficción pueden entrelazarse para crear una narrativa cautivadora. Además de las novelas y películas, las series de televisión turcas, conocidas como dizis, han ganado una enorme popularidad en todo el mundo. Estas series suelen combinar el romance, el drama y la acción,
y están ambientadas en escenarios lujosos y exóticos. Series como Erkencikus y Karasevda han cautivado a millones de espectadores con sus historias de amor apasionadas y sus personajes carismáticos. La clave para disfrutar de estas historias es estar abierto a la cultura turca y dispuesto a aprender sobre sus costumbres y tradiciones. No tengan miedo de investigar sobre la historia del país, de aprender algunas palabras en turco o de probar la deliciosa comida turca. Cuanto más se sumerjan en la cultura, más disfrutarán de las historias que se ambientan en Turquía. Bueno, hemos llegado al final de este viaje virtual a Turquía a través de la ficción. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan descubierto algunas historias nuevas que les interesen. Recordemos que Turquía, con su rica historia, su cultura vibrante y su belleza natural deslumbrante, es un escenario perfecto para historias de romance y acción que nos roban el aliento. Hemos explorado diferentes géneros, desde thrillers políticos hasta romances históricos, pasando por historias de espías y aventuras exóticas. Y hemos descubierto que todas estas historias tienen en común su capacidad para transportarnos a Turquía y hacernos sentir como si estuviéramos viviendo la historia en carne propia. Espero que este vídeo les haya inspirado a explorar más a fondo la cultura turca y a descubrir las innumerables historias fascinantes que tiene para ofrecer. Anímense a leer libros, a ver películas, a viajar y a conectar con personas de diferentes culturas. El mundo es un lugar vasto y diverso, lleno de historias esperando ser contadas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también disfruten de las historias ambientadas en lugares exóticos. Antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen un comentario contándome qué les pareció el vídeo y qué tipo de historias ambientadas en Turquía les gustaría que exploráramos en el futuro. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que realmente disfruten. ¿Les gustaría que profundizáramos en algún periodo histórico en particular? ¿O tal vez en algún aspecto específico de la cultura turca? ¿O tal vez les gustaría que analizáramos algunas series de televisión turcas populares? Háganme saber sus ideas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir creando contenido que les encante. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y que sus vidas estén llenas de aventuras, romance y emocionantes historias que contar. Adiós.